De las 21:21 minutitos, el tema que vamos a abordar ahora en la Argentina nunca ha sido tratado más que superficialmente, y cada vez que apareció en la escena es como que de alguna manera le quemara en las manos a quienes tienen que abordarlo. Algunas sociedades europeas ya no solo lo encararon, sino que además lo resolvieron, mal, bien o regular, pero lo resolvieron. Sigue siendo un tema, claro está, ríspido y que divide opiniones, y donde lo científico normalmente suele chocar con lo religioso, por citar solo algunos de los problemas o de los enfrentamientos que suscita. El tema de la eutanasia. Y viene a cuento esto porque se va a estar presentando el próximo lunes aquí en Córdoba, en la sede del Consejo Médico, en la calle Mendoza, el libro Eutanasia y Autonomía, conceptos, argumentos y reflexiones, de Marcos Breuer. Estamos saludando al autor, justamente a Marcos Breuer. ¿Cómo estás, Marcos? Buenas noches. Muy bien, buenas noches y un saludo a todos los oyentes. Bueno, tema, decíamos ríspido, y tal vez uno se queda corto con esto de ríspido, ¿no? Complejo y con que tiene además un inconveniente central, es que en general a la hora de discutirlo nos encontramos con que los protagonistas suelen tener ya posición tomada, muy radical sobre esto, ¿no? Exactamente. Si bien puedo agregar que en estos días que he estado en Córdoba y en distintas actividades que hemos organizado desde el editorial y en la maestría de bioética, de la que soy docente, ha sido una grata sorpresa para mí ver que la gente primero está muy atenta al tema y por otro lado está muy dispuesta a escuchar un tipo de argumentación que esté a favor de la legalización de la eutanasia. Es un tema difícil, hay personas que se cierran al debate y hay otras personas que ya tienen una posición tomada y no quieren cambiarla, pero he visto mucha disposición en la sociedad cordobesa a hablar sobre el tema, a abrirse, a escuchar, a interrogar y a interrogarse. A ver, Marcos, hay una cosa que nadie dice, pero que sucede todo el tiempo bajo nuestras narices en esta materia. Es que en realidad, aunque no haya un marco legal para estas prácticas en la Argentina, todo el tiempo se están aplicando formas de eutanasia en establecimientos hospitalarios, clínicas, sanatorios, etcétera. Solo que nadie lo menciona de esa manera. Claro. Tal cual. Hay todo una serie de casos, no solamente en Argentina, en Latinoamérica e incluso en sociedades europeas que aún no han legalizado la eutanasia y se hallan un par de pasos por detrás de la legalización, que se ha dado ya en otros países como Holanda, Bélgica, después podemos ver, en lo que podríamos decir un tipo de eutanasia velada. De algún modo se lleva a cabo una eutanasia activa pero veladamente, o se opta por formas indirectas, como la llamada eutanasia indirecta o eutanasia pasiva, pero sin consultar antes al paciente en muchos casos. De manera que con lo que nos encontramos es con un fenómeno bastante insatisfactorio. Por un lado, como sociedad rechazamos la eutanasia como algo que va contra la sacralidad de la vida y demás, pero por otro lado permitimos que ocultamente se sigan practicando esta modalidad de eutanasia, en muchos casos, y esto es lo más problemático, sin consultar al paciente. Ajá, claro, exacto. No hay expresa opinión del paciente al respecto, ¿no? Claro, porque justamente uno de los ejes de mi tratado es que la eutanasia se justifica si nace de la solicitud informada de un paciente jurídicamente capaz. Es él, es el paciente mismo, es el interesado mismo el que tiene que iniciar este procedimiento, no el médico en función de cualquier criterio que puede ser lo que el médico piensa que es lo mejor para el paciente o lo mejor para su hospital o la mejor manera de ahorrar dinero, etcétera, etcétera.
De alguna sino que manera, es algo que... vos mencionabas a Holanda recién, digamos, en el núcleo de la legislación holandesa al respecto figura justamente esto de el paciente en condiciones de discernir, ¿no? Exactamente, esto es el elemento que está en todos los países que han legalizado la eutanasia, la voluntariedad del acto. El acto debe nacer de una decisión que toma el paciente informado, porque debe hablar previamente con el médico, conocer cuál es su pronóstico, el diagnóstico y demás, y recién allí puede solicitar ayuda para morir dignamente. Ahora, tampoco esa ayuda viene inmediatamente, sino que esa solicitud tiene que cumplimentar una serie de pasos hasta llegarse a la ejecución del acto. Por lo pronto, hay que descartar que el médico no tenga algún trastorno psiquiátrico, no haya sido manipulado por parientes, claro, por distintas causas. Hay que dejar un espacio de tiempo de, en general, 2 semanas para que el paciente pueda madurar esa decisión trascendental que ha tomado, de manera que hay varios criterios que deben ratificar esta dimensión, la de la voluntariedad, la que ha sido un acto voluntario, ha nacido de una decisión consciente del paciente. Marcos, un dato, porque este tema es como el aborto, ¿no? Los datos están a la vista, pero se trata de evitar el comentarlo, ¿no? ¿Qué pasó? Porque el argumento con respecto al aborto es, si existe alguna forma, un encuadre legal para esto, se va a producir una sucesión interminable de abortos. ¿Qué ha pasado en los países donde se legalizó la eutanasia? ¿Se dan casos en cantidades industriales? No, al contrario, justamente ese es uno de los temas que más se ha debatido en los años 90, cuando muchas sociedades empezaban a legalizar esta práctica, sea la eutanasia voluntaria o el suicidio médicamente asistido. Después podemos hablar de la diferencia. Pero por lo pronto uno de los argumentos, llamémoslo así, conservadores, era este. Sí, un caso particular de eutanasia puede estar bien, pero si lo aceptamos como sociedad, peor aún, si lo legalizamos, luego vamos a caer en una pendiente, en una pendiente resbaladiza, que nos va a llevar a la barbarie. De hecho, se hablaba incluso en Holanda, si legalizamos, luego nuestra sociedad se va a volver un club de suicidas. Mezclando las dos cosas, ¿no? Claro, sí. Quisiera complementar justamente con esta idea, que este argumento ha ido, si bien es un argumento presente en las sociedades que no han legalizado todavía la eutanasia, es un argumento que en el análisis filosófico ha perdido muchísimo terreno, porque todos los estudios empíricos que existen muestran que este fenómeno de desbarrancamiento no se da. Buen detalle, justamente eso es importante a la hora de constatar los efectos que puede llegar a tener un marco legal sobre un tema como este, ¿no? Exacto. Si puedo decir una comparación, me acuerdo cuando hablábamos nosotros y discutíamos sobre la ley del divorcio en Argentina, claro, 86-87, también era un argumento, este argumento de la pendiente de resbaladiza, como la llamamos nosotros en filosofía, ¿no? Porque uno hace un mal paso y después cae sin remedio. Y era la idea, no sé si te acuerdas, pero que si permitimos el divorcio, luego todo el mundo va a querer divorciarse. Y no, y el fenómeno fue justamente el contrario, ¿no? Que claro, y muchas parejas que vivían sin casarse se terminaron casando, entonces aumentó más el número de matrimonios que de divorcios. Ahora, hay un punto que vos podrías precisar recién y que recién lo rozaste, ¿no? La diferencia justamente entre eutanasia, lo que podríamos llamar, digamos, para calificarlo de alguna manera, una muerte piadosa, y el suicidio, ¿no? Que es el caso de aquel que no encuentra razones para seguir viviendo. Vamos a decir, como tema bioético, y en mi libro me limito a la discusión bioética, en realidad eutanasia voluntaria y suicidio médicamente asistido son dos dimensiones que van juntas, porque básicamente estamos hablando de pacientes en un estado terminal. Para eso, concretamente, el médico debe diagnosticar que el plazo máximo de vida aparentemente arriba hasta los 6 meses.
se encuentran en una situación desesperante debido al dolor físico y a los sufrimientos morales que le causa ese estado en el que está. También hablamos de la voluntariedad. Entonces, lo que se establece es una práctica en la que el médico puede intervenir un poquito más, como es en la eutanasia, en el cual va a inyectarle por lo general al paciente el fármaco letal, o bien, en el caso del suicidio asistido, en el que el médico va a estar presente, en el que el médico debe recetar, por ejemplo, el pentobarbital, que lo puede incluso disolver en el agua, pero que va a ser el paciente mismo el que va a realizar ese pasito último, ese gesto definitivo y final. Ah, la diferencia es operativa en este caso. Claro, yo no hablo en este libro de cuestiones relacionadas al suicidio en general y que pueden estar motivadas por una crisis existencial. Pero digamos, en los países que han legislado, caso Holanda, volvamos sobre él, ¿no? Digamos que el diagnóstico médico y la constatación de la imposibilidad de sobrevida o de mejoría del paciente es condición sine qua non. Sí, absolutamente, absolutamente. Hay toda una fantasía respecto a ello que si yo hoy me levanto de mal humor, puedo ir y solicitar la eutanasia. Ahí está, a eso apuntaba, sí, sí. Exactamente, hay condiciones muy precisas, hay controles muy precisos luego sobre esas condiciones, y es claro que deben hacer de una solicitud escrita del paciente, o si no puede escribir, de algún soporte que lo reemplace, pero de una solicitud del paciente donde debe haber 2 médicos al menos que hagan un peritaje sobre ese estado terminal, sobre esa fase final de la vida del paciente, mostrando también, señalando también los sufrimientos físicos y o morales, existenciales, psicológicos que le causa esa condición, no poder hablar, no poder tragar, no poder moverse, etcétera, etcétera. Y luego debe haber un plazo, como decíamos, de 2 semanas, en algunos casos puede acortarse, pero para que el paciente ratifique, plenamente consciente de que esa era su voluntad. De manera que esta cosa un poco caprichosa que se tiene en la imaginación de que hoy termino con mi vida porque no lo soporto más, eso no tiene el aval de la práctica eutanásica. Correcto. ¿Vos estás viviendo en Grecia? Sí, en Atenas, sí, correcto. Desde hace ya unos 10 años. No, viene a cuento esto por lo siguiente, a ver si coincidís en esto o si es solo una presunción mía. ¿En las sociedades latinas es más difícil discutir esto? Es más difícil porque creo que todo esto nace sobre todo de una cultura, por decirlo de algún modo rápido, nórdica o anglosajona, que pone mucho énfasis en el individuo, en las libertades individuales, en los derechos individuales y, si se quiere, en este caso específico, en los derechos del paciente. En nuestras sociedades es muy difícil hablar de estos temas, si bien poco a poco hay cambios. Nosotros en Argentina tenemos la ley de 2012, la ley de muerte digna, donde ya se han introducido una serie de figuras. Lo mismo sucede en España, en Francia, en Italia. Por ejemplo, en todas estas sociedades existe la posibilidad, se contempla el derecho del paciente de rechazar el encarnizamiento terapéutico. Ajá, sí, sí. Decir no cuando veo que un tratamiento no me está llevando a nada, es más, empeora mi condición como paciente terminal. Entonces, este derecho sí, pero eso no es la eutanasia, ¿no? Porque en realidad el médico lo que hace es interrumpir o no iniciar un tratamiento. Ahora, ¿cuántos países allá en Europa lo han resuelto ya, aparte de Holanda y Bélgica? No son muchos, ¿no? No son muchos, son un puñado. Empezamos con Holanda, luego siguió Bélgica, más tarde Luxemburgo, y luego tenemos el caso que hay que citar es de Canadá y Colombia. Luego se agrega a esta lista de países que es menor, un grupo un poquito mayor de países o estados que han adoptado esta otra modalidad que decía paralela, que es la del suicidio médicamente asistido, que debe reunir las mismas condiciones de las que hablábamos: voluntariedad, estado terminal, sufrimiento intolerable, presencia del médico. Pero presencia solamente, no intervención, claro. No intervención, exactamente. Pero el médico y las sociedades concretamente son Suiza, desde la década de 1950,
y luego muchos estados, un número creciente, en las últimas décadas un número creciente de estados norteamericanos, que empezó con Oregón, con Washington, y hoy hay una lista de unos 10 estados norteamericanos, incluido California, ¿no? Es una progresión lenta de todas maneras, ¿no? Claro, exactamente. Es un proceso jurídico por lo general largo, que implica muchísimas discusiones. Bueno, lo vemos también en el caso del aborto, ¿no es cierto? Acá, por lo general, se presenta la ley, se la rechaza, se la retoca, se la vuelve a discutir, e incluso para la implementación final demora un par de años. Pero por lo pronto, si uno retrospectivamente mira la evolución de las sociedades occidentales en los últimos 30 años, se ve una tendencia leve pero clara hacia la despenalización y, concretamente en muchos casos, la legalización, ya que la despenalización deja las cosas en un terreno bastante gris. Por último, Marcos, no sé si sucede por allá lo que nos pasa a nosotros acá, que se mete muy fuertemente en el debate la cuestión religiosa. Sí, la cuestión religiosa, e incluso, por ejemplo, en Alemania, yo hice el doctorado en Alemania, la cuestión histórica. Alemania, por ejemplo, ha tenido un gran problema y con el tema de la eutanasia. Sí, el pasado los condena un poco, ¿no? Sí, sí. Claro, incluso la palabra eutanasia está muy cargada y se prefieren algunos sinónimos o eufemismos en todo caso, ¿no? Como ayuda a morir, se habla más bien. Pero claro, es siempre un tema donde los distintos grupos religiosos o distintos grupos sociales, no necesariamente religiosos, tienen una postura muy clara y presionan porque no se trate o porque no se legalice finalmente la eutanasia. Solo nos resta recordar que vas a estar presentando justamente Eutanasia y Autonomía, conceptos, argumentos y reflexiones el próximo lunes a las 18 en Mendoza 231 en la sede del Consejo Médico de Córdoba. Marcos Breuer, gracias por habernos ilustrado sobre la cuestión. Suerte, un abrazo. Muchísimas gracias, un gusto haber dialogado contigo.